Otro tema importante y es la transición del esquema nacional de vacunación. Entonces, nosotros tenemos un esquema, aquí pueden ustedes ver, en el año 2010 teníamos 16 vacunas y en el año 2020 ya tenemos las 21 vacunas. Aquí no están incluidas las inmunoglobulinas, que son las tecnologías que se utilizan para tratar la enfermedad cuando ya una persona la padece. Entonces tenemos inmunoglobulinas contra el tétanos, contra la rabia, contra la difteria, contra la hepatitis B. Entonces cuando tenemos un alto riesgo de estar padeciendo estas enfermedades por alguna situación especial y el médico la ordena directamente, estas inmunoglobulinas son distribuidas por el nivel nacional a cada una de las entidades territoriales de acuerdo a la solicitud. En el histórico del programa ampliado, alrededor de cada año el programa está aplicando 23 millones, 24 millones de dosis de vacuna, ¿sí? Durante todo el año. Entonces, este año va a ser un año grande, un año de retos, porque pues la idea es, aparte del programa permanente, también aplicar la vacunación contra COVID-19. Entonces, es muy importante que ustedes cuando asistan al servicio de salud o le indiquen a la población que hace parte de ICBF, si yo voy contra una vacuna, aplicarme la vacuna contra COVID, yo voy a llegar a un espacio diferente a la del programa permanente, porque ambos programas tienen que funcionar en el mismo momento. O sea, no puedo desplazar el programa permanente para que pongan o apliquen solo vacuna COVID. Tiene necesariamente que haber las dos ofertas de servicio. Uno exclusivo para vacunación COVID, con la estructura que les mostró Ivonne, con un espacio donde llegues al procedimiento de limpieza, de verificación de síntomas, sala de espera, aplicación de consentimiento informado, luego ya llega el tema de la vacunación, luego los 30 minutos de espera, el registro en el sistema de información nominal y la entrega de su carnet y ya una salida de ese flujo, ¿sí? Y los que yo creo que ya han ido con como acompañantes o ya han ido a ser vacunados, se han dado cuenta que ese es el flujo que en general se está presentando en todos los puntos de vacunación del país y que allí mismo no se está ofertando vacunación para niños, ¿sí? Ni para el otro programa. Entonces, eso es como general. ¿Por qué hacíamos esto? Esta presentación así es porque quiero que ustedes queden muy convencidos de que la historia de la vacunación es una historia fuerte en Colombia. En el mundo, la investigación en vacunación no es de hace poco, es de hace muchísimos años, y que comprendan que la vacunación es una de las medidas más costo efectivas. Cuando yo me aplico mis vacunas, en la edad que debo aplicármelas, en el tiempo en que debo aplicármelas, las vacunas tienen una efectividad más adecuada que si yo me demoro o difiero el esquema de vacunación. Y eso pasa también con las vacunas contra COVID-19. Entonces, ¿qué avanzamos en vacunas? Yo escuché a Ivonne que les decía que las vacunas pasan por unos procesos de investigación previos, y eso es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los mitos grandes que tenemos a nivel nacional y a nivel mundial es que como las vacunas salieron tan rápido, son vacunas malas, son vacunas que no sirven, son vacunas que no surtieron las fases, ¿sí? Entonces yo quiero aquí mostrarles, en la parte de arriba está un desarrollo tradicional de vacuna. ¿Qué pasa? Cuando empieza el proceso de investigación de la enfermedad a través de las diferentes tecnologías, ellos tienen un tiempo estimado, ¿sí? Que puede ser de 2 a 4 años. Y en ese momento entran en las fases de estudio. La fase 1 habla de 1 a 2 años, la fase 2 de 2 años, la fase 3 de 2 a 3 años. Eso quiere decir que alrededor de 7 años, entre 5 y 7 años, puede estarse demorando las fases de los estudios de vacunación. Después de eso, se hace toda la solicitud para uso de la vacuna en humanos, y después de que ya se surte el proceso de autorización, entra la fase de producción y distribución de la vacuna. Entonces, en un esquema tradicional normal, son 15 años en que puede llegar a durar la producción de una vacuna después de que pasa todo este tema. Teniendo en cuenta que la situación que tuvimos fue una pandemia, es la primera vez a nivel mundial en donde todos los laboratorios se unen para trabajar por un bien común. Entonces, ¿qué se hace?
los procesos se acortan, ¿sí? Además que ya ha evolucionado las tecnologías a nivel mundial y obviamente se pueden acortar muchos procesos. Entonces, esos procesos se desarrollan en tiempos muy cortos y las fases se superponen unas con otras. Ya con los resultados que previamente han arrojado los primeros estudios, superponen una fase sobre la otra. El tema de la producción es previo, es decir, que cuando ya los estudios están en fase 3, que están arrojando información ya de efectividad, de datos específicos de población, a quién se puede vacunar, qué población tiene mayor efectividad, ya ahí empieza el tema de producción. Entonces, decir que se está ahorrando un tiempo en el tema de producción de la vacuna. Por eso las vacunas que en este momento están en fase 3, ya están en producción los mismos laboratorios. Entonces, es un tiempo que se acorta. Y incluso ya tienen adelantos con la información que les está llegando a las autoridades regulatorias de cada uno de los países. Entonces, para la FDA para Estados Unidos, la EMA para Europa y el INVIMA, que es nuestra autoridad regulatoria nacional. Entonces, por eso, y en ese sentido, sí quiero que ustedes vean, es que las vacunas que se están utilizando no son vacunas que no hayan cumplido las fases, sino que lo que se hace es que se reduce el tiempo para poder hacer la producción y el desarrollo de las vacunas. Y además que en esto de pandemia, realmente, incluso ustedes se han dado cuenta, no solamente el único laboratorio que está trabajando allá solito, no, aquí se unieron varios laboratorios para poder desarrollar este proceso. En este momento hay alrededor de 180 vacunas que se están desarrollando en el mundo para combatir la enfermedad por SARS-CoV. Estas vacunas están desarrolladas en diferentes plataformas. Quiere decir que la manera en que construyeron la vacuna o que elaboraron la vacuna tiene unas condiciones diferentes. Entonces, les quiero acá hablar un poco de las principales ventajas y desventajas de las vacunas que están en curso. Entonces, dentro de las vacunas nosotros tenemos vacunas inactivadas. ¿Qué pasa y qué es una vacuna inactivada? Una vacuna inactivada es una vacuna en donde se toma el virus que produce la enfermedad y se inactiva totalmente, cosa de que ese virus no puede generar la enfermedad, ¿sí? Ni puede multiplicarse para generar la enfermedad, pero al ser introducido en el organismo puede generar anticuerpos que pueden proteger a esa persona contra la enfermedad, ¿sí? Entonces, esas vacunas de virus inactivados son procedimientos sencillos en el tema de vacunas, son vacunas que se han hecho a través de los años, vacunas que son similares a vacunas de virus inactivados. Encontramos, por ejemplo, en niños la pentavalente, la que se le aplica a los 2, 4 y 6 meses, ¿sí? Entonces, fíjense que son vacunas y cuando les hablo de plataformas, esa vacuna está hecha sobre una plataforma, ¿sí? Entonces, fíjense que esta vacuna, su plataforma no es nueva, ya se ha venido utilizando a través de los años y sobre esa se crea la vacuna o se establece la vacuna contra COVID-19. Las desventajas de esta vacuna ya a nivel de producción, a nivel de laboratorio, es que se necesita cultivar o desarrollar el virus en grandes cantidades para producir la vacuna, porque se necesita el virus completo para hacer la vacuna, ¿sí? Y como son inactivadas, generalmente tienen dosis de refuerzo para lograr mantener la protección, ¿sí? Entonces, si lo homologo al esquema del programa amplio de inmunizaciones, si ustedes se dan cuenta, la vacuna de pentavalente que se aplica a los 2, 4 y 6 meses, debe tener 2 refuerzos a los 18 meses y 5 años, ¿sí? Entonces, tipos de vacuna que están dentro de esta plataforma que en este momento estemos manejando en el país es la vacuna de Sinovac. Es una vacuna que requiere 2 dosis, se aplica una hora y la otra a los 28 días, ¿sí? Y aquí ustedes van a encontrar otras que también están en desarrollo, que es la de Sinopharm del Instituto de Wuhan y también de Sinopharm del Instituto de Beijing. Otras tenemos que son vivas atenuadas. Entonces, estas vacunas vivas atenuadas no se elimina, no se destruye completamente el virus, sino que simplemente el virus se mantiene vivo, pero atenuado, ¿sí? Ese virus vivo atenuado es el que se inocula o se inyecta a la persona para que le pueda generar anticuerpos y lo proteja contra la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los virus vivos atenuados? Estas vacunas generan una inmunidad más alta y generalmente no tienen o no requieren un refuerzo. Homologado al esquema, vacunas que tienen esta misma característica
están la vacuna de triple viral, que es la que protege contra sarampión, rubeola, parotiditis, y la vacuna contra fiebre amarilla, ¿sí? Son vacunas que, homologadas al programa ampliado de inmunizaciones, son tecnologías que ya se usan. Entonces, como son tecnologías que ya se usan, pues obviamente estas vacunas, las vacunas contra el COVID están elaboradas sobre plataformas ya conocidas a nivel mundial. Estas vacunas, como les decía, la respuesta que generan de la inmunidad es muchísimo más alta, en el sentido en que no requieren dosis de refuerzo diferente a las de arriba. Dentro de las que están en elaboración a nivel mundial están la de Codagenis de la India, está MECME de la Universidad de Asheville, Alabama, y son esas tres que están ahí. En ese momento ninguna de esas tres, digamos que se ha emitido alguna comunicación o información del ministerio frente a la adquisición de alguna de estas vacunas. Tenemos las vacunas que están elaboradas a partir de proteínas. Entonces, estas vacunas, ¿cómo se elaboran? ¿Cómo se hacen? Entonces, toman el virus, lo dividen y extraen una cadena de proteínas interna. Entonces, pueden extraer una cadena completa o una fracción de la cadena de proteínas, y con esa cadena de proteínas es que elaboran la vacuna. Entonces, esa plataforma también es una plataforma en donde ya tenemos vacunas que utilizamos frente a con ese modo de elaboración de la vacuna. Entonces está la vacuna de hepatitis B, la vacuna del herpes zóster, ¿sí? La vacuna de la tosferina, que se elaboran a partir de proteínas del mismo virus. O sea, no es el virus inactivado como la primera, tampoco es el virus atenuado, sino que es una fracción de la cadena de proteína interna que tiene el virus, ¿sí? ¿Qué desventaja tienen estas vacunas? Que pueden causar reacciones locales como enrojecimiento, hinchazón, dolor en el lugar de inyección, reacciones sistémicas como fiebre o escalofríos. Estas vacunas generalmente les incluyen adyuvantes. Sí, todas tienen, digamos que adyuvantes, pero esta especialmente tiene que tenerlos porque el adyuvante, que es lo que a veces ustedes conocen como una adición, o sea, como algo adicional que le colocan a la vacuna para que genere mayor inmunidad, puede generar dolor o hinchazón. Clásicas y que ustedes conocen de esas también están elaboradas. Dentro de esas también está la pentavalente, porque la pentavalente tiene hepatitis B. Y también está la difteria, tosferina, tétanos, que es la DPT, o también pueden encontrar el tétano de adulto, ¿sí? Que las personas adultas, las mamás que están acá, que les han aplicado tétano, se dan cuenta que cuando aplican esa vacuna, generalmente duele el brazo, ¿sí? Entonces, es por eso, es porque estas vacunas tienen unos aditivos, unos adyuvantes, principalmente el hidróxido de aluminio, que es el que produce generalmente el mayor causante del dolor en el brazo, de la inflamación o del calor local. Ejemplos de estas vacunas que están en curso con respecto a COVID-19, Novavax, la de Sanofi Pasteur que están elaborando con GlaxoSmithKline, con GSK. Está la de Asia, la de Universidad de Queensland, que son las vacunas que están, digamos que en este grupo o en este paquete de vacunas. Tenemos otras que son de vectores virales, donde estas vacunas no se replica se toma una parte del ADN también para producir la vacuna. Han sido utilizadas con gran éxito para otro tipo de vacunas como las de adenovirus, la del ébola y la de la viruela, ¿sí? Tenemos desventajas también con esas vacunas, igual que con cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, que requieren 2 dosis para poder generar una adecuada inmunidad. Y hay un riesgo de inmunidad preexistente debido al uso de adenovirus humanos que podría impedir la entrada de la vacuna. La adenovirus es un virus que generalmente puede transitar a nivel de respiratorio, y pues cualquier persona también puede de alguna manera padecerlo. Y pues obviamente el haber padecido este virus puede generar una mayor inmunidad frente a este tipo de vacunas. ¿Cuáles tenemos en este momento? La de AstraZeneca y la de Janssen, que son vacunas que están en proceso y que, de acuerdo a lo informado desde Presidencia de la República, en las diferentes alocuciones de Presidencia, están en proceso de revisión y de verificación aquí en Colombia. Y las otras, que son las vacunas genéticas, en donde se trabaja con el ARN del virus para poder hacer, digamos que la construcción de la vacuna.
Entonces lo que se hace es que se construye se hace el análisis del ARN, se toma una parte para poder hacer la construcción o la elaboración de la vacuna, y todas las vacunas que se hagan sobre esa plataforma van a requerir ultracongelación, ¿sí? Que es uno de los temas más sonados cuando fue el tema de adquisición de vacunas. Entonces, toda vacuna que requiera o que se elabore a partir de genética, o sea, con ARN, va a tener o va a requerir ultracongelación. Estas vacunas son de fácil desarrollo y fabricación, dado que no requieren cultivar el virus como tal, inducen una respuesta, o sea, su protección es muy buena, ¿sí? Se pueden administrar en diferentes edades, sin ningún inconveniente, pero pues reitero, lo de los niños hasta que no haya una información clara frente a la vacunación, no se administra en población infantil. En ningún lugar del mundo se está administrando en población menor de 18 años. Estas vacunas de las que tenemos en este momento, las que van a llegar, la que tenemos, Pfizer, que fue la primera vacuna que llegó al país, y Moderna, que es otra de las vacunas que está en proceso de trámite para poder ser adquiridas por Colombia, de acuerdo a lo informado. Hay otras vacunas, la ven en la diapositiva. Esta información ustedes la pueden consultar en la página de la OMS, pueden buscar ahí vacunas contra COVID-19 y él los va a llevar a un enlace donde ustedes van a encontrar cada uno de los laboratorios y ahí encuentran la especificidad de cómo es la vacuna, cuántas dosis tiene, cómo es todo el proceso de elaboración de esa vacuna, de los estudios. Ya es un poco un tema más específico si quieren explorar un poco o tienen interés en revisar alguna vacuna específica. Súper importante, independientemente de la plataforma en la que están elaboradas las vacunas, todas tienen que tener procesos de elaboración de alta calidad. Las autoridades regulatorias evalúan esos procesos, revisan que se hayan construido bajo esos estándares de calidad para poderles dar uso de emergencia, por decirlo así, que es lo que se ha informado de vacunación. Entonces, es muy importante que ustedes tengan súper claro el tema de seguridad de las vacunas. Ninguna vacuna que se administre a una persona no tiene autorización para ser usada, o sea, ninguna vacuna. Todas tienen que pasar con autorización de la autoridad regulatoria. Y hay varias, incluso las vacunas que ustedes han escuchado, el ministerio tiene dos maneras de adquirir vacunas. Una a través del mecanismo bilateral, que es compra directa con las farmacéuticas, y la otra a través del mecanismo multilateral, que es cuando varios países se juntan para hacer la adquisición de las vacunas. Entonces, que ese es el mecanismo COVAX. Todas las vacunas que se ingresen por COVAX tienen que tener la autorización y el aval de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para poder ser aplicadas. Estas son las vacunas generalmente, las vacunas que tenemos en este momento aprobadas y aprobadas de uso limitado. Ustedes acá ven en la primera columna la vacuna, está Pfizer, Moderna, Gamaleya, la Oxford, AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson, Vector Institute, Novavax, Sinopharm, Sinovac y Sinovac de Wuhan, y la de Bharat BioNTech. Al frente van a encontrar en qué plataforma están realizadas, para que ustedes, digamos, tengan un panorama general de las vacunas que se tienen, en qué fase de estudios van ellos, ¿sí? Igual en la página de la OPS, y ahí está el enlace donde también pueden consultar esta información. Está la fase en que se encuentran los estudios. Recordemos que, como les dije en la cuarta diapositiva, los que están en fase 3 ya están en fase de producción de vacuna y ya están en alistamiento de la documentación para poder pasar estas vacunas a las autoridades regulatorias para su aprobación de uso en población, en humanos, ¿sí? Y el estatus en que se encuentra cada una de las vacunas. Sí. Y finalmente, esto es una diapositiva en donde quise destacar un poco de las vacunas que tenemos en este momento, que ya llegaron al país y que tenemos en proceso de distribución. Está la de Pfizer, que está elaborada sobre la plataforma RNA, requiere 2 dosis.
una hoy y la otra a los 21 días, ¿sí? Ya está en proceso de salir un poco el tema de la resolución de los lineamientos técnicos para cierta población que ya padeció COVID y que tiene unas características específicas, solo se requiere una dosis. Entonces, al momento en que se le realice la vacunación a la persona, se evalúan esas características y se le va a decir, usted para Pfizer, que se le va a aplicar, solo requiere una dosis y va a tener la misma inmunidad que si lo requiere otra persona, persona que requiere o que se le va a aplicar las 2 dosis. Esta vacuna tiene que estar almacenada entre 80 a 60 grados centígrados. La otra vacuna que tenemos en este momento y que está siendo aplicada y que yo creo que algunos de ustedes ya lo pudieron haber recibido, está la vacuna de Sinovac o de algunos familiares que la hayan recibido. De Sinovac, esta vacuna es de virus inactivado, es de 2 dosis. La vacunación es al día 0 y al día 28, ¿sí? Por favor, o bien aquí el día 14, este está desactualizado. Y esta vacuna requiere temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Y la otra vacuna que tenemos es la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que viene del Reino Unido. Está hecha sobre vectores virales. Tenemos 2 dosis con un intervalo de 28 días. También esto va a salir actualizado en la resolución que está a puertas de salir y su almacenamiento también es de 2 a 8 grados. Reiterarles que todas las vacunas son aprobadas por la Autoridad Regulatoria Nacional, en nuestro caso el INVIMA, y que las vacunas que se aplican tienen un muy buen perfil de seguridad. Finalmente, la ruta de vacunación, no les reitero mucho, ya Ivonne les hizo bastante énfasis en todo este tema. Súper importante que ustedes cuando vayan al punto de vacunación, incluso hablen con las personas que ya fueron, es un flujo que tenemos allá. Vayan, agenden la cita o las IPS se están llamando a agendar la cita y las indicaciones técnicas frente al tema de cuando no los han llamado, no los han logrado ubicar, ustedes también pueden llamar a su asegurador para ver qué es lo que pasa, por qué no los han llamado, ¿sí? También importante tener en cuenta lo siguiente, ustedes en las alocuciones de presidencia se han dado cuenta que se informa la cantidad de vacunas que están llegando al país. Entonces, no es una cantidad exorbitante, por tanto, la vacunación va a ir en la medida en que va llegando la vacuna, o sea, para ir, pues digamos que vacunando rápidamente la población en ese sentido. Entonces, las fases no se cierran, porque las fases, personas que están cumpliendo 80 años todos los días van, personas que están cumpliendo 60 años también. Entonces, las personas que de las etapas que ya pasaron, no significa que hayan perdido la oportunidad, pueden acceder al punto de vacunación. De igual manera, si hay personas que al principio dijeron yo no me vacuno y 3 días después, 8 días después, un mes después o cuando quieran ser, no, venga, ahora sí ya quiero vacunarme, no pierden la oportunidad de vacunarse. O sea, si yo ya fui al punto y allá me dio como yo ya no me vacuno y ya dije que no, no pasa nada, pueden otra vez acceder al punto de vacunación a recibir su vacuna. Es muy importante el voz a voz. La vacunación es la medida, como les decía, más costo efectiva para prevenir las enfermedades. Realmente necesitamos lograr el 70% para que esta enfermedad no se va a eliminar con la vacunación, se va a controlar, es decir, que vamos a seguir viviendo con COVID-19, se instala, así como en el año 2012 fue H1N1, hace parte de nuestro ambiente normal y está incluido en la vacuna contra influenza, igual va a pasar con la vacuna contra COVID-19 y pues se va a determinar, digamos, que ya el tema de vacunación a futuro, pero en este momento necesitamos del compromiso de todos para lograr ese 70% y lograr la inmunidad de rebaño, que como les decía, es la manera de proteger a todo un país, a toda una población, para poder, digamos, ya empezar a hablar de temas de cambiar todas las restricciones, de disminuir restricciones que tenemos establecidas en este momento. Súper importante, la vacunación. La vacunación, si bien va a disminuir el riesgo de que se enferme la persona,
no disminuye el riesgo de que yo sea portador y que la transmita. Es decir, que si yo me vacuno, igual debo seguir usando tapabocas, igual debo seguir haciendo lavado de manos, igual debo seguir teniendo distanciamiento social, hasta que ya tengamos un umbral. Por eso les digo, acá el trabajo es de todos, acá el tema es de que logremos como país llegar a ese 70% y poder ya empezar a relajar un poco más las medidas. Pero en este momento no es momento de relajar medidas, así ya me haya yo vacunado. Eso es lo que les quería contar. No sé si haya alguna adicional. Muchas gracias.